Lo que les voy a compartir hoy está intenso, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo lo más comprensible posible, pero se me ha hecho difícil. Tengo como 3 horas escribiendo aquí y ahí va. El caso es que esta semana fue particular, sobre todo ayer. Resulta que ayer experimenté algo que no me había pasado o de lo que nunca me había dado cuenta, por así decirlo. El caso es que estaba en un café conectado a Wi-Fi cerca de mi casa. Estaba en el café y de repente me sentí como desanimado, me sentí como achicopalado, así como bajito. Y resulta que me pongo como a ver videos en YouTube de talento, de música, de programas de autos, lo que sea. Y de repente siento como si estuviera deprimido. Yo digo, bueno, pero ¿cómo va a estar deprimido si hace una semana acabo de publicar algo sobre la depresión? Esto no tiene sentido. ¿Por qué yo voy a estar deprimido? O sea, ¿dónde está mi alegría? Mi alegría está en ti, Señor. Yo no entiendo. Y bueno, seguí ahí. Al rato empiezo a sentir nuevamente como si tuviera atracción por los hombres. Yo digo, pues, otra vez, qué fastidio, ¿qué es esto? Bueno. Pero me pasó algo muy particular. Y es que en eso llegaron unos muchachos ahí y los veo y digo, así en mi mente digo, o mejor dicho, escucho en mi mente algo así como la forma en como yo miraba antes a los hombres. Y yo lo veo y digo, uy, eso sí está rico. Ay, mírale esas nalgas. Ay, mírale eso es lo que, o sea, quiero eso, quiero acostarme con él. Llegan los pensamientos, pero llegan como producidos como en primera persona, o sea, como si soy yo que lo está diciendo, y era exactamente la forma como yo lo hacía antes. Cuando yo veía a un hombre, yo decía, qué sé yo, quiero poseerlo, quiero tenerlo, quiero que sea mío, quiero su cuerpo, quiero sentirlo. Y yo en eso me quedo así como impactado y digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No entiendo. Y ahí es como que me amargo y escucho otra vez, así como que yo mismo como analizando y digo, bueno, definitivamente soy gay, definitivamente soy, o sea, definitivamente me gustan los hombres, definitivamente, este cuento, este testimonio, esto fue 3 años, ya esto es una farsa, yo mejor tiro todo por la ventana y se acabó, y, y me voy a disfrutar, o sea, como me gusta. Escucho esto tal cual. Ahorita seguro me sale alguno de mis haters y edita el video y pone esta parte. Pero bueno, ya le doy una idea. El caso es que estoy escuchando eso y yo no entiendo lo que está pasando. Y en eso siento como una pesadez, como una culpa, como una condenación, diciéndome algo así, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Ya todo se dañó. Y yo digo, pues sí, todo se dañó, todo se dañó, todo. O sea, este testimonio duró 3 años y ya pues se acabó, porque me gusta, quiero ir a acostarme con él. Pero era como muy ambiguo realmente. Bueno, el caso es que eh, me llegan los pensamientos también y digo, bueno, ahorita me voy a la casa, veo pornografía, me masturbo, tengo orgasmo, eh, esto es lo mío, esto es lo mío. Pero yo al mismo tiempo estoy escuchando esto y estoy como asombrado. Y digo, pero, ¿qué está pasando? No entiendo. Y bueno, me puse bravo, realmente. Estaba como bravo y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y dije, al mismo tiempo escuchaba mi misma voz, mi propia voz diciéndome, voy a hacer esto. O sea, voy a ir para allá y voy a hacer esto. Voy a ir a... Y yo decía, o sea, había como una ambigüedad porque era como yo mismo y yo mismo, ¿ok? El caso es que antes de irme entro al baño y en eso me miro en el espejo y digo yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Señor, ayúdame. ¿Quién soy? Y allí les cuento lo que pasó. Este, mm, el Señor me trajo a la mente todo lo que yo he aprendido en los últimos 2 días. Viernes y sábado haciendo jabón. Para los que no saben qué es hacer jabón, se los vuelvo a dejar acá. Es, no sé, es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. En mi vida, en mi crecimiento cristiano. Así que ahí se los dejo, hagan jabón. Porque les ayuda a desarrollar una relación íntima con el Señor por medio de la palabra, una cosa que es extrema, ¿ok? Entonces, el caso es que en el momento yo me pregunto de frente al espejo, digo, ¿quién soy? Ay, Señor, ayúdame, ¿quién soy? Y, y en eso el Señor me trae a la mente
todo lo que yo he aprendido estos días estudiando Colosenses 1 y 2. Y les leo. Dice, Colosenses 1:20. Voy a sacar los versículos que fueron como más determinantes. Dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La palabra que aquí me llama la atención es reconcilió, porque reconcilió, cuando lo buscas en griego, quiere decir volver al estado original, volver al estado de armonía original. Es decir, como cuando una pareja se pelea y se reconcilia, entonces vuelven como al estado original. Entonces dice aquí, por medio de él, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso me trae solamente. Luego el texto sigue y dice, o sea, recuerdo como frase del texto, pero se lo estoy citando a ustedes completo. Dice, eso los incluye a ustedes, en el versículo 21, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, presten atención, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Recuerdo que cuando yo pasé estos 2 días, viernes y sábado, estudiando esa palabra, yo la busqué también en griego. Y dice santos, o sea, él mismo nos trajo a su presencia y ahora somos santos. Y santo quiere decir sagrado, puro, físicamente y moralmente intachable. Dice, libres de culpa. La palabra libres de culpa es amomos en griego. Quiere decir sin mancha, sin culpa, sin defecto, irreprochable. Y al final del versículo 21 del capítulo 1 dice, sin ninguna falta, la palabra es anekletos, que dice inocente, entre todas las opciones que hay allí. Entonces, el Señor me está diciendo acá, me está recordando que Él mismo hizo la paz conmigo y que por medio de Jesús, o sea, Él nos trajo delante de Él, me trajo delante de Él, delante de su presencia, santo, libre de culpa y sin ninguna falta. Por lo que hizo Jesús en la cruz, por haber creído en lo que Jesús hizo en la cruz. Luego, me trae a la mente el segundo capítulo de Colosenses, donde dice, voy a leer del versículo 6 al 14. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, por fe, ahora deben seguir sus pasos, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos, mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Versículo 11, importante. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Confiaron, es decir, creímos en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y le eliminó clavándolo en la cruz. Fíjense algo aquí. Dice, por lo tanto, en el versículo 6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, es decir, por fe, entendemos que todo fue por fe. ¿Okay? Él hizo todo y nosotros tuvimos que creerle. Eso es todo. En el versículo 11 dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Circuncisión, en este versículo 11, en griego es peritome. Y la palabra peritome, dentro de la explicación que da allí el diccionario Strong, dice, la palabra se transfiere para denotar la extinción. Extinción es como borrar por completo.
¿ok? Extinción también es cercenar, es cortar, es desprender por completo la lujuria y la eliminación de los pecados. Y luego dice más adelante que en el versículo 13 que ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Aún no les habían quitado. Esa palabra en el versículo 13 del capítulo 2 es acrobistia, que dice una condición en la que los deseos corruptos arraigados en la carne aún no se habían extinguido. Y la naturaleza pecaminosa es la naturaleza animal que incita al pecado. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que Él mismo lo hizo. Él hizo una circuncisión espiritual en nosotros y nos quitó, nos cortó, desprendió, cercenó, rompió, acabó, extinguió la naturaleza pecaminosa. Lo hizo Él. Entonces, el Señor me está trayendo esto a la mente y me dice, eres santo, sin mancha, sin culpa, la naturaleza pecaminosa fue quitada de ti, tus pecados fueron perdonados. Y entonces ahí digo yo, porque yo le había preguntado quién soy, entonces ahí digo yo, Señor, entonces si todo esto es verdad, ¿por qué yo estoy pensando así? Y agarren ahí, agarren, sí, espero que estés sentado. Ahí me lo dijo, no eres tú el que está pensando eso, estás siendo tentado. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y allí comprendí que estaba siendo tentado, pero no como había sido tentado antes. Yo recuerdo antes cuando el enemigo me decía, o yo podía identificarlo, el discernir el pensamiento, y cuando el enemigo me decía, por ejemplo, mira aquello como te gustaba, o sea, recordándome el pasado. Y yo decía, no, mi pasado no existe. Pero en esta vez fue diferente, porque en esta vez era como si el enemigo me estaba tentando en primera persona. Es decir, como si me estaba susurrando al oído frases, como si era yo el que las estaba hablando. Es decir, por decir algo, me gusta el pecado, quiero tener sexo anal con este hombre, quiero... o sea, era como si yo escuchara la frase. Por ejemplo, cuando aprendemos un idioma o cuando somos niños, que los profesores nos dicen, yo amo a mi mamá. Y es el profesor el que lo está diciendo, pero se refiere para que lo digas tú. O sea, él te lo está diciendo para que lo digas tú. Yo soy estudiante, yo soy venezolano, yo soy tal cosa. Entonces, el profesor te lo dice para que tú lo repitas. Pero es él el que lo está diciendo, pero se refiere a ti. Bueno, era lo mismo. Era como si yo tenía a una voz diciéndome aquí al oído, yo quiero esto. Y yo decía en mi mente, yo quiero esto. O yo lo escuchaba en mi mente, yo quiero esto, yo quiero sexo anal con él, yo quiero tocarle el cuerpo, yo quiero hacer... Pero yo decía, pero es que esto no tiene sentido. Bueno, el caso es que estaba siendo tentado en primera persona y creo que nunca me había pasado, por lo menos estos 3 años, nunca lo había visto. Este, Me decía, voy a ver porno. Y yo decía, y yo escuchaba, voy a ver porno, voy a masturbarme, voy a hacer esto, quiero tocar allá, eso es lo que me gusta. Eran las frases que se repetían, pero era como si yo las estuviese diciendo. Entonces, lo que más marcaba que esto era una tentación era la culpa que yo estaba sintiendo, porque sentía culpa, sentía carga, sentía condenación, sentía vergüenza, y todo esto son productos del acusador y del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en Jesús, lo que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Y cómo va a haber condenación si ahí mismo lo está diciendo en el capítulo 1, el versículo 20, que Él reconcilió todas las cosas con Él y que nos puso delante de Él santos, limpios, sin mancha? O sea, ¿qué condenación puede haber si ya Él borró todo la condena que era sobre nosotros? Entonces, lo que estaba sintiendo no venía ni de mí, porque Él quitó, arrancó la naturaleza pecaminosa, como Él lo dice, y yo le creo, y tampoco venía de Él. Entonces, esos pensamientos, a pesar de que yo por un momento creí que eran míos, no eran míos, tampoco eran de Dios, eran del enemigo, porque lo que estaban produciendo en mí era una carga de condenación, culpa y vergüenza. En el acto, todo desapareció. Todo. Eso hizo como una burbuja. ¡Paf! Y yo dije, oh Señor, pero esto estuvo intenso. Dije yo, ok. Ahora entiendo, dije yo. O sea, realmente quedé como con una resaca y quedé como golpeado. Me monté en el carro y puse una prédica que estaba sonando ahí y el pastor dice, estás siendo tentado. El enemigo te está hablando al oído. No le prestes atención. Tú eres esto, tú eres esto. Y yo decía,
ok, gracias papá, gracias papá, gracias papá. Pero la realidad es que recuerdo cuántas veces en mi pasado yo veía a un hombre y realmente era yo el que lo decía. Yo decía, uy, qué rico, quiero esto, quiero lo otro, quiero tal cosa, y así, asado, y me imaginaba todo y lo hacía, pero en ese momento era yo. Pero hoy día, que yo estoy en Cristo Jesús, esa naturaleza pecaminosa fue arrancada, lo dice Él, no lo digo yo. Este, ahora bien, entiendo que muchos de los muchachos que me escriben, muchos de ustedes me escriben diciéndome, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso lo otro? La realidad es que te apropias de ellos y lo crees por falta de conocimiento. Hoy escuché en la prédica acá en la iglesia donde decía, mi pueblo, la cita que dice, mi pueblo muere, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que mi pueblo perece porque el enemigo es muy fuerte. Dice por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Por eso también me lo trajo el Señor en ese momento el versículo ahí mismo en Colosenses 1, 23a, la primera parte, dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. ¿A qué verdad se refiere? A lo que justo acaba de decir el Señor en los versículos anteriores donde dice que Él nos reconcilió con Él, o sea, nos trajo de vuelta a Él, al estado original donde estábamos antes, en armonía, al estado original inicial antes de la caída, y nos presenta delante del Santo justo, sin mancha, limpio. Pero nos corresponde creerlo. Nos corresponde asirnos, apropiarnos, aferrarnos a esta realidad. Yo les recomiendo que pasen una ojeada profunda en Colosenses 1 y 2 y vivan en condición de esa realidad, que es tu realidad hoy, pero tienes que creerla, debes seguir creyendo esa verdad, como lo dice allí en Colosenses 1:23. Les voy a dejar una prédica acá del pastor sobre la incredulidad. Está impresionante porque es la raíz de los pecados, de todos los pecados. Y también les voy a dejar otra que yo como recomendé hace tiempo sobre la vergüenza, porque la vergüenza no tiene Dios. Eso debió ser un indicador para mí, no lo reconocí en el momento, pero debe ser un indicador de que eso que estoy recibiendo no viene de Dios. Aquí se las dejo también. ¿Cómo me siento hoy? Me siento más firme, más santo, más justo, sin condenación, sin culpa, nueva criatura. Y por lo tanto, pues como que, ¿cómo decir esto? Hoy he estado como una victoria, una cosa impresionante. Entonces ando en la calle y me siento así como, no sé, como, no sé ni cómo explicarlo, como un cristal cuando lo acabas de limpiar, no sé. Digo, wow, Señor, o sea, todo esto lo hiciste tú por mí. Todo esto lo hiciste tú por amor a mí, porque no hay otra explicación. Tú hiciste eso, o sea, tú fuiste ahí, tú moriste, tú hiciste todo lo que hiciste por amor a mí y a ustedes también. Y dije, gracias, gracias. Entonces, nada que sea contrario a lo que tú dices de mí, lo voy a dejar entrar. Nada que sea contrario a lo que ya tú dices que hiciste por mí, lo debo dejar tomar lugar. Y si llega a ocurrir, muéstrame inmediatamente para exponerlo, traerlo a la luz y que desaparezca porque es una mentira. La incredulidad no significa no creer en Dios o no creer en lo que Él dice, sino creer en una mentira. Y lo que se me quiso instalar ayer, no, eso fue tamaña mentira. Sé que a muchos les pasa, porque me lo han dicho, que los pensamientos les llegan como si fueran ustedes mismos. Y la realidad es que tienes que creerle que Él ya te arrancó esa naturaleza pecaminosa. Él lo dice, y si Él lo dice, es cierto. Y todo debe someterse a su palabra. Bendiciones en el nombre de Jesús. Me eché 20 minutos en este video. Me disculpan. Bye, chao, bye.